Nada es vivido hasta que es contado. Seguramente por eso dice la Biblia que el logos, la palabra, es el principio. Pero no solo de la vida, sino también del extrañamiento. El extrañamiento entre lo que somos y lo que expresamos a los demás. Por eso la palabra provoca un añorarse, porque con ella nace la tragedia del existir, esa que nace al dividirnos entre lo que somos y el personaje, ese que nace cuando la palabra nos desdobla. En vida de Don Quijote y Sancho, Unamuno se sorprende porque el Quijote dice: «Sancho, yo sé quién soy». ¿Cómo que el héroe sabe quién es si está en permanente búsqueda de esa identidad? A veces somos los mayores engañadores de nosotros mismos. Como personajes nos exponemos ante otros y también ante nosotros mismos y corremos el peligro de creernos nuestra propia mentira. Schopenhauer dijo que estamos envueltos en mentira y Unamuno creía que esa era realmente la tragedia humana. Y es que lo inefable muere cuando es tocado por el lenguaje y puede que lo que somos solo se encuentre en el silencio. Pero llegamos al mundo rompiendo ese silencio y luego el lenguaje, la escritura y cualquier otro modo de expresión se manifiesta como un lamento. Ante eso, ¿quién soy? ¿Puede expresarse con palabras? Sentimos un ser, pero es imposible decirlo. La vida, quizás, consiste en la permanente búsqueda de ese ser, saltando de mentira en mentira, porque vivimos en una ficción. Y no es cosa grave si tenemos en cuenta que la vida es cuento, pero ¿de qué va ese cuento? Quizás toca reescribir el cuento y la vida, digo, porque a ver si me entienden. Hay mentirosos porque hay ingenuos. Hay quien se lucra de la estupidez porque tiene la atención de muchos estúpidos. Hay tiranos porque hay esclavos. Hay listos porque hay tontos. Hay ricos porque hay pobres. Hay aprovechados porque hay quien paga. Hay hienas porque hay carroña. Hay mercados porque hay consumidores. Hay hilos porque hay marionetas. Y hay engañabobos porque hay bobos. Y siendo así, la vida será una mentira, un cuento, porque el lenguaje no llega a ella. ¿Pero de qué va este cuento? Y viendo la que tenemos formada, ¿qué hacemos tú y yo aquí, aguantando el tirón y pensando sobre esto? Bueno, quizás reescribir el cuento, porque quizás no lleguemos nunca al ser, a ese misterio de quiénes somos, pero también podemos inventarnos un querer ser y persiguiendo ese querer ser, convertirnos en eso. Es decir, quizás aquí el juego consiste en elegir qué quiero ser y esa voluntad, ese querer que se impone, quizás es el principio de la heroicidad. Ahora visto así, ese desdoblamiento que nos lleva a una permanente búsqueda con un toque de tragedia, también es una oportunidad para inventarnos un personaje desde el que proyectarnos al ágora pública. Y siendo así, a pesar de la tragedia entre lo que somos y lo que decimos ser, que nos empuja a una lucha permanente, también tenemos la compasión al mirar al otro, sabiendo que está en las mismas, la comedia al ver la que tenemos montada y la oportunidad de cambiar el teatro o la mentira en la que consiste la vida. ¿Y si probamos a inventarnos la vida? Yo me sumo, no ni nada. No ni nada, el podcast de la chusma del perro, la que no tiene miedo a ladrar. Llegué. Decía Sartre que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿Qué dice usted? Vaya lío más grande, ¿verdad? Bueno, en realidad mucho más sencillo. Nosotros llegamos a la vida con un paquete que viene puesto. No elegimos nuestro nombre, no elegimos dónde nacemos, no elegimos nuestra familia, nuestra condición social. Todo eso nos viene dado. Cuestión de suerte, o vete a saber de qué. La cuestión es que no depende de nosotros. Y llegamos con un paquete. El paquete, la circunstancia, y con esa circunstancia es con la que nos toca bailar. Es decir, nosotros somos finalmente lo que hicieron de nosotros, las generaciones anteriores, la herencia cultural, el cómo hemos ido afrontando todas estas circunstancias. En definitiva, cómo hemos ido afrontando todo aquello que no elegimos. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Parece que venimos con un paquete, pero este paquete también se puede tomar como una caja de herramientas, con la cual
vamos construyendo nuestra vida poco a poco. Así es que, ciertamente, tal y como decía Unamuno, la vida seguramente sea invención. Ahora bien, es cierto que el paquete de herramientas no es el mismo para todos, pero quedarnos en la queja es quedarnos en la parálisis. Desde esta perspectiva, la vida es como un lienzo en blanco y nosotros con lo que tenemos que ir pintando el paisaje que queremos transitar. Como decía Machado, la vida es camino, pero el camino se hace al andar. ¡Tira para adelante! Y es cierto que cuando nos ponemos a pintar ese lienzo, tenemos una idea previa y a veces conseguimos plasmar aquello que hemos soñado y otras veces, pues el dibujo nos sale hecho un mamarracho. Es decir, todo no nos sale igual. A veces el sueño se consigue y en otras ocasiones parece que no. En la actualidad se habla mucho de perseguir nuestros sueños. Poco se habla de que todo lo que se intenta no se consigue. Ahora bien, se consiga o no, el camino y la pintura es nuestra, no ni nada. Efectivamente. Así que lo que nos toca es aprender a caminar, aprender a diseñar nuestra vida, aprender a afrontar nuestras circunstancias, como decía el mismo Ortega. Eso sí, tampoco de una manera acrítica. Las circunstancias se pueden cambiar a medida que vamos dando pasos, que vamos aprendiendo y que la vamos toreando. No ni nada. Es decir, nosotros somos los escritores, los inventores, los diseñadores de nuestra vida, aunque no todo salga como imaginamos. La vida es una invención, la vida es una narración. ¿Y de qué depende que la vida se acerque un poquito más a nuestros sueños? Bueno, a veces de la suerte, ¿cierto? Otras veces de las circunstancias que nos vienen dadas. Pero seguramente nadie consigue esa proyección si no es a base de trabajo, esfuerzo y sobre todo ingenio. Hay que ser creativos para darle la vuelta a la tortilla. Y sobre inventarnos una vida, perseguir ese sueño y ser ingeniosos para esto es precisamente sobre lo que hablaremos hoy. Porque hoy tenemos una invitada que parece ser un ejemplo a este respecto. Una invitada que desde pequeña proyectó un sueño, viendo periódicos grandes de los que eran enormes y en papel. Esos que hace nada teníamos con nosotros, pero la vida ya sabemos que es cambio. Pues bien, viendo esos periódicos, proyectó un sueño. Quería ser periodista. Y seguramente todo lo que ha conseguido en su vida no fue lo que proyectó cuando era pequeña. Pero consiguió transitar ese camino, consiguió ser creativa y con ello, con ingenio, trabajo y esfuerzo, creó e inventó su vida. Hoy tenemos con nosotros, para hablar de periodismo, para hablar de actualidad y para hablar de la vida, no ni nada, a una maestra, Paz Santana. Nos lo vamos a pasar bien, ya lo verán. Con Paz Santana vamos a pasar muy buen ratito. Por cierto, una entrevista que nos viene dada gracias a la generosidad del anterior entrevistado, Modesto Barragán, otro maestro de la información con el que aprendimos bastante y cuyo podcast tienen aquí en el canal, para que no se lo pierdan de paso. Pero como les decía, aunque con ella nos lo vamos a pasar divinamente y estamos deseando recibirla, antes, como hacemos en cada programa, nos toca pensar un poquito. Y precisamente, ya que estamos hablando de la vida, ¿por qué no pensar en la vida? Porque al fin y al cabo, lo primero de la vida es la vida, ¿no? No ni nada. Decimos que la vida es creación, que la vida es invención. Se nos habla mucho en los tiempos que estamos e incluso se ha comercializado fórmulas para conseguir la vida soñada. ¿Acaso alguien ha conseguido esto? Qué tontería más gorda, ¿verdad? Pues sí. ¿No hay que estar abierto a la sorpresa incluso? ¿No han deseado ustedes en alguna ocasión algo que finalmente ha resultado ser otra cosa y esa sorpresa que les deparaba la vida ha sido mucho mejor o incluso haya sido mejor o no, ha sido motivo de aprendizaje? Por no hablar de que todo el mundo no estamos en las mismas circunstancias. Es fácil hablar de fórmulas para el éxito, de fórmulas para crear la vida soñada. Mucho más difícil es intentar crear esa vida afrontando nuestras circunstancias, que encima cada cual es de su padre y de su madre, cada cual tiene la suya. ¿Cómo va a haber una fórmula para todos? Sin embargo, como la prioridad de la vida es la vida, es natural que tengamos esta necesidad de diseñarla según nuestras proyecciones y es natural que en la época en la que todo tiene un precio se hayan comercializado estas fórmulas. ¿Esto es malo o es bueno? No lo sé. Yo no lo sé, te lo juro, ahora mismo estoy pegada, no lo sé. Cada cual elige aquí, pero con esto os digo que cada cual
elija sus fórmulas vitales. E incluso sin fórmulas, no hacer plan a la vida, decía Unamuno, sino que ésta se traza viviendo. Si llevamos un plan cerrado, nos cerramos al aprendizaje, a las nuevas experiencias y a la sorpresa de afrontar e incluir en nuestra vida lo que desconocemos. Y les aseguro que con esta reflexión no vengo yo a darles consejos vitales, porque creo personalmente que cada cual va lidiando con lo que tiene, con lo que puede. Eso sí, sí meto esta cuestión porque es cierto que cuando nos venden fórmulas vitales para conseguir nuestros sueños, para proyectar la vida tal y como imaginamos, parece que finalmente cuando nos dan un golpe de realidad nos sentimos la mayoría de nosotros unos fracasados. ¿Qué fracaso ni nada? Esto es que el nuevo mito, el nuevo Dios es la idea de éxito. Y la palabra éxito, como les dije hace un podcast, proviene de la palabra exit, salida, y de salirse del juego nada. Aquí en lo que consiste la vida seguramente es lidiar con lo que nos va tocando e intentar, por supuesto, acercarnos a lo que queremos ser. Sin embargo, ¿sabemos con exactitud qué queremos ser? ¿Y a ti qué? O sea, pregunto yo fríamente, ¿a ti qué? No lo vamos aprendiendo y variando a medida que nos enfrentamos y aprendemos de lo que nos va ofreciendo la vida. No soy yo muy amante, se lo reconozco, de esas fórmulas vitales, porque creo que sobre todo hay que ser creativo, porque creo que cada cual tiene sus circunstancias y cada cual tiene que crear su propia vida. Cuando preguntamos sobre el sentido de la vida, ya autores como Camus nos dijeron: la vida no tiene sentido, es un absurdo. Si viniera con un sentido, vendríamos todos a la vida con una etiqueta puesta en la cabeza. Usted, por ejemplo, nacería con la etiqueta de su sentido será ser médico. Otra persona nacería con la etiqueta su sentido será ser guarda de seguridad. Otra persona nacería con la etiqueta de su sentido será ser una gran política. Sin embargo, no venimos con estas etiquetas ni con libros de instrucciones. La vida, al fin y al cabo, carece de sentido. Por supuesto, desde una perspectiva biológica, la vida tendría un solo sentido, la supervivencia. Pero nos vamos a quedar con eso nada más. Cuando miramos la creatividad que podemos aportar a nuestra circunstancia vital, lo cierto es que ahí nos damos cuenta de ese vacío. Nos damos cuenta que desde pequeños estamos tomando decisiones que tomamos nosotros. Por supuesto, ¿libertad total hay? Pues no, porque si uno nace en un barrio humilde y tiene unas circunstancias mucho más difíciles que otros, difícilmente podrá decir yo quiero ser astronauta. Ojo, que odiseas así se han visto, y por soñar que no quede. Pero lo cierto es que en la mayoría de circunstancias no hay una libertad total. Pero sí que vamos tomando nuestras pequeñas decisiones, y esto es coger lo que nos rodea como si fueran los pinceles y los pigmentos que nos ayudan a dibujar un cuadro, ese lienzo blanco que es la vida y que nosotros vamos a ir diseñando. Así aparecen algunos sueños, así aparecen algunas vocaciones, y en muchas ocasiones esas vocaciones y esos sueños con trabajo y con esfuerzo se consiguen. No soy yo de las que apoyan fórmulas vitales para todos, porque como os decía, cada cual es de su padre y de su madre, pero también les digo, tampoco soy de las que dicen, ojo, que puedes intentarlo y no conseguirlo, así que no lo intentes, así que no sueñes. Tampoco estamos para eso, porque las circunstancias hay que lucharlas y a veces hay que cambiarlas. A veces hay que vestirse de Don Quijote, y cuando uno tiene un sueño, a veces hay que ponerse en riesgo incluso para perseguirlo. Porque al fin y al cabo, ¿quién nos quita el disfrutar del camino? ¿Quién nos quita el poder ser creativos con nuestra propia vida? Si no conseguimos el objetivo, tampoco será un fracaso, porque la vida viene sin sentido. Es decir, la vida te la puedes inventar. Al fin y al cabo, será un logro que no conseguiste, pero el camino no te lo quita nadie. Yo soy de las que se queda en el punto medio, que solía decir Aristóteles que ahí es donde está la virtud. Es decir, hay que soñar, hay que intentar, pero ojo, no buscando el éxito total, sino porque la vida es camino y el camino se hace al andar. Decidamos, por tanto, nuestro propio camino. Y si la circunstancia lo pone difícil, a veces es que hay que lucharla, es que hay que pelearla. De lo contrario, lo que hacemos es quedarnos atascados y seguir el diseño de vida que otros nos dijeron. Es decir, seguir una convención social. Que sepamos, solo tenemos esta vida y ni siquiera está asegurada, porque el destino ya lo sabemos.
que el cajón nos espera a todos. Obvio. Tomémonos, por tanto, esta vida como una oportunidad. No invito ni al optimismo absoluto ni al nihilismo. Invito a ir más allá de la convención social. Invito a ir más allá de las etiquetas, más allá de las fórmulas vitales. Invito a apostar por la creatividad. Porque aquí somos chusma, la chusma del perro, esa que va más allá de la convención social. Hoy recibimos una de esas personas que es chusma, porque decidió inventarse su vida, porque decidió ponerle trabajo, esfuerzo y creatividad, y ahí la tenemos. Paz Santana, la proyección de una niña que hace unos años decidió ser periodista y hoy nos recibe como tal. Ahora bien, para ir más allá de la convención social y para inventarnos nuestra vida, atendiendo a que cada cual tiene lo que tiene y muchas veces no se puede llegar a más, aquí vamos a invitar en este podcast a una única fórmula que no cabe en la convención social porque cada cual adaptará según a su manera. Y ya sabéis que muchas veces se aprenden esas fórmulas mirando al pasado, porque en el pasado hubo maestros que ya hablaron de esto, y en la mayoría de veces con creatividad y a través del ingenio. Por cierto, el ingenio es la única fórmula a la que les voy a invitar en este podcast. ¿Por qué? Porque hablarles de fórmulas para conseguir el éxito, para conseguir su sueño, para conseguir su objetivo. ¿Sé yo acaso cuál es su circunstancia? ¿Sé yo acaso el peso de su cartera? Que no lo vamos a negar, también cuenta en una época llena de convención social. Eso sí, ingenio no nos lo pueden quitar y muchas veces esta es la fórmula para dar saltito y para dar pasos para continuar hacia adelante, porque al fin y al cabo eso es lo que queremos aquí, agarrarnos a la vida e inventarnos la nuestra. ¿Cómo? En una época llena de convención, con ingenio, tal y como nos enseñó un maestro hace ya algunos años, Esopo, que a través de una de sus fábulas hablaba del ingenio, esa capacidad que nos ayuda a solucionar problemas, a veces utilizando únicamente lo que tenemos a nuestro alrededor, y pueden que sean cosas muy baratas y muy sencillas. Vamos a recordar cómo nos invitaba Esopo al ingenio para reflexionar un poquito junto al maestro, con esa fábula que nos hablaba de cómo solucionaba un problema muy gordo un cuervo. Hubo hace mucho tiempo una gran sequía. Un cuervo sediento vio de pronto una jarra llena de agua, pero su pico no alcanzaba a beber. ¡Qué impotencia! Podía morir de sed si no encontraba la forma de beber, teniendo el agua a unos centímetros de su pico. El cuervo metió varias veces el pico dentro de la jarra, la zarandeó incluso, pero nada. Después se le ocurrió una idea, metería la pata dentro para mojarla y así poder lamer alguna gota, pero su pata también era demasiado corta. A punto estaba de tirar la toalla cuando finalmente tuvo otra idea. ¡Ay, qué fuerza tiene la creatividad y el ingenio! Durante 1 hora estuvo el cuervo metiendo piedras en aquella jarra. Era un trabajo lento y pesado, pero al final obtuvo su recompensa. Gracias a las piedras, pero sobre todo a su creatividad y a su esfuerzo, el agua subió hasta el borde de la jarra y el cuervo finalmente pudo beber. La necesidad y el esfuerzo agudizaron el ingenio del cuervo, que finalmente pudo sobrevivir a la sequía. Y ahora díganme ustedes, ¿no somos la mayoría como ese cuervo? ¿Cuántas familias tienen que buscarse las papas para poder llegar a fin de mes? ¿Y cómo se hace? Con creatividad, con ingenio. Y vaya que cansa, como le cansaba al cuervo tirar las piedrecitas dentro de la jarra. Pero no consiste al fin y al cabo la vida en esto, y no se los digo con ánimos de conformismo. Por supuesto, ¿qué hizo el cuervo? Cambiar sus circunstancias. Hubiese sido mucho más fácil que se hubiese encontrado un arroyo y quien lo encuentre que lo aproveche. Pero ya que la mayoría no estamos en estas circunstancias, recordemos este aprendizaje, que no nos queda otra, aparte de quejarnos y denunciar la convención cuando sea necesario, que atender a la vida con creatividad, con ingenio, sabiendo
que la vida es cuento, es invención. Ahora bien, yo les reconozco que esto a veces cansa, porque también es cierto que vivimos en una época llena de convención social y vemos mucha gente moviendo sus piedrecitas, poniendo su esfuerzo, su cariño, su trabajo en muchos proyectos y no reciben ayudas de nada. Y sin embargo, vemos mucho panol y mucho tonto lava, porque hay mucho tonto lava, aquí no nos mordemos la lengua, que tiene mucho reconocimiento social. Vivimos en una época en la que parece que se premia mucho la tontería y sin embargo, a ese que trabaja, que le pone esfuerzo, que le pone ingenio, parece que cae más fácilmente en olvido. ¿Por qué pasa esto? Hay que hacer un poquito de autocrítica y aquí, para ayudar a los que inventan su propia vida, para ayudar a los que ponen su esfuerzo creando su propio camino, también vamos a denunciar un poquito esa convención social, esa que parece que nos invita a aplaudir lo que entra dentro de un canon, lo que entra solo dentro de una norma y que para colmo suele ser una tontería. Esto ya lo denunció, sepan ustedes, nuestro amigo perruno y maestro Diógenes. En su tiempo ya pasaba que la gente atendía más a la tontería que aquella persona que está poniendo creatividad, esfuerzo e ingenio para crear su propia vida. Si no recuérdenlo ustedes, y si no se acuerdan se lo cuento yo, cómo el viejo Diógenes denunció esta convención. En cierta ocasión estaba Diógenes en Atenas dando un discurso filosófico y nadie lo oía ni la atendía. Fíjense ustedes, Diógenes, lo que no daríamos nosotros por escucharle un momentito. Pues nada, que nadie le hacía caso, hablando de filosofía gratis en el ágora pública y la gente pasando de largo. Viendo esto, Diógenes se puso a hacer payasadas, bailes sin sentido, es decir, se puso a hacer lo que se dice en mi tierra, el carajote. Y finalmente, haciendo el tonto, un grupo de gente se fue formando a su alrededor. Un grupo de gente que por supuesto se había parado simplemente para reírse de él. En ese momento, cuando había llamado la atención de los atenienses, paró de repente y se lo reprochó. Les dijo, ¿qué pasa? Que cuando hablo de filosofía aquí nadie pone oído, pero cuando me pongo a ser tonto, os paráis como tontos, dedicando vuestra atención a esto. Ahí les puso las caritas coloradas. Esto le pasó al mismísimo Diógenes. No le va a pasar a la gente normal que está inventando su propia vida. Seleccionemos a qué prestamos atención. Denunciemos la estupidez aplaudida, que no es otra cosa que otra convención. Tenemos que decidir a qué atendemos y de a qué aprendemos. Fijémonos en aquellos ejemplos de personas que intentan inventar su vida más allá de la superficialidad y no haciéndolo a base del taco, es decir, a base de billete, no, haciéndolo utilizando las herramientas que tiene a su alrededor, como el cuervo de Esopo. Esas personas que deciden emprender camino, esas personas que deciden poner esfuerzo y creatividad para inventar su propia vida. Seguramente, si usted está escuchando esto, será una de esas personas. Desde aquí, gracias por la creatividad y el ingenio. Gracias por inventarse su propia vida. Ese es el ejemplo. Sea usted cajero en un supermercado, enfermero, médica, me da igual. Creatividad, esfuerzo, ingenio, sin olvidar nuestra pasión y nuestra vocación y utilizando los elementos que tenemos alrededor para intentar, con lo que tenemos, inventarnos nuestra propia vida. Más allá de la convención social. ¿Nos atrevemos? No, ni nada.